de diseño de interfaces, ¿vale? En el examen. En la tarea, ¿vale? Tenéis ahí ya corregido el examen y las consecuentes notas. En general bien, en general han salido bastante bien el examen, así que en ese sentido contento, ¿vale? Bueno, hay algún caso que no he acabado de entender las cosas, pero en general contento, ¿vale? Con el devenir. Por lo menos parece que las cosas que se han ido explicando, ¿vale? Han ido calando. Por lo menos lo que es, en general todos habéis conectado bien con la API, algún caso en particular. Pero en general, pues eso, habéis conectado bien, habéis traído bien los datos, ¿vale? Luego ya alguno ha hecho más, ha hecho menos a la hora de pues, las diferentes cosas que había que hacer. Pero en general, ¿vale? Contento porque son unos buenos resultados. Vale, dicho eso, ¿vale? Que es para que lo supierais todos, aunque os sale la notificación, pero bueno. Lo otro es continuar donde estábamos, ¿vale? Llevamos varias sesiones en las que habíamos hecho, por un lado, una API, ¿vale? Habíamos hecho una API con Node y Express, ¿vale? Que era una API de películas, ¿vale? Donde habíamos definido el tipo de datos que tenían los datos que tenían esas películas. Vale, luego habíamos visto con esa API funcional, habíamos hecho un proyecto de Angular en el que de momento habíamos hecho la parte más parecida a lo que habíamos visto en la primera evaluación, ¿vale? En la que habíamos visto cómo sacar la información con los endpoints get, ¿vale? Como detalle. Habíamos añadido la posibilidad de borrar las películas, ¿vale? Habíamos puesto un botoncito, una papelera que lanzaba una función borrar, que lo que hacía es, bueno, lo primero pedir confirmación, ¿vale? De si queríamos borrar esa película. Y lo segundo que hacía era llamar, voy a poner aquí, llamar en nuestro Movielist, llamamos a nuestro servicio, ¿vale? Aquí teníamos la función de borrar. ¿Vale? Destaco esta porque es lo nuevo de esta segunda evaluación, ¿vale? Con respecto a la primera. El get la parte de carga de la primera, que es esta, ¿vale? No voy a incidir. Vale, voy a incidir en todo lo que estamos trabajando nuevo. Entonces, el borrar lo que hacíamos es lo primero con el confirm de JavaScript, ¿vale? Esto es lo más básico. Esto es utilizar el confirm de JavaScript del propio navegador para solicitar una respuesta al usuario. Ya más avanzado veremos que podemos montar un modal para, para lanzar esa petición, ¿vale? Y el usuario ya pues, nos devolverá en la respuesta en ese modal. Mucho más sencillo. Bueno, más que sencillo, mucho más visual, ¿vale? Mucho más estético. Vale, entonces lo que hacíamos es, si comprobamos el ID, porque acordaos que el ID lo habíamos hecho opcional, porque cuando insertáramos una nueva película no íbamos a mandar no iba a tener ID, ¿vale? Entonces, para evitar eso, lo hacíamos opcional. Y lo que hacíamos es borrar, o bueno, llamar al servicio para la función de borrar, que no iba a necesitar el ID de la película para poder borrar. Y el borrar básicamente era una llamada con el cliente HTTP, ¿vale? A la función o con la función delete al endpoint que habíamos definido, ¿vale? En nuestro caso habíamos definido el de la URL base, ¿vale? Que era el de la API, lo tenemos aquí, ¿vale? El de localhost 3000 barra API barra v1 barra movies. Y luego a eso le añadíamos el ID, ¿vale? Entonces nos queda al final un endpoint de localhost 3000 barra API barra v1 barra movies barra y el ID de Mongo que tuviera la película a borrar, ¿vale? Entonces eso llegaba la petición a la API y se borraba la película, ¿vale? Vale.
me apetece hacerlo ahora porque si no tendré que ir a Postman a crearla otra vez y ya está, ¿vale? Luego cuando ya hoy terminemos el post, ¿vale? Que hagamos la inserción, pues entonces ya lo vemos. Vale. Vimos también cómo trabajando con la Class podíamos darle un color u otro en este caso al badge, ¿vale? Que representa la puntuación. ¿Vale? Acordaos que el Class es muy potente y era pues una forma de trabajar con variables para, en base a ellas, utilizar unas clases u otras eh, en base de esos condicionales, ¿vale? Que le dábamos al Class. Y bueno, lo que nos toca hoy ya, bueno, me he dado cuenta que tenemos aquí terror y tal. Vale. Que lo que vamos a hacer es, por un lado, ¿vale? No sé si en la API llegamos a hacer en el control con el root, hicimos la función para las... Vale, voy a añadir una función que es la de coger las películas por género para sacar los diferentes géneros, porque nos va a hacer falta para lo que estamos haciendo ahora de lo que estamos haciendo del modal que va a poder hacer el añadir y el actualizar. ¿Por qué me van a hacer falta los géneros? Porque yo al usuario le daré la opción de seleccionar algunos de los géneros que tenemos en la base de datos. ¿Vale? Entonces, cogeré todas las películas, miraré las películas qué géneros tienen y en base a eso le devolveré unos u otros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a ir a esta función getMovies, ¿vale? La voy a duplicar. Aquí vamos a ponerle getGenres. Vale, el genres lo que vamos a hacer es a ese find le vamos a poner un distinct para que coja del array géneros, ¿vale? Del atributo géneros, que en este caso es un array, ¿vale? Este array que tiene cada película. Entonces lo que va a hacer es buscar cada array de las películas y sacar todos los valores distintos que tenga, ¿vale? Es decir, en mis películas, ¿vale? Por eso estaba ahora destacando que justo estas tenían el terror y el terror. Que como no hemos hecho un filtro a la hora de eso, deberíamos haber pasado siempre el camel case a esto. Pero como aún no hemos hecho tampoco la parte del form, pues no hemos hecho tampoco ahí. Pero bueno, que lo que vengo, que aquí tendremos dos terrores, uno en mayúscula y otro en minúscula, porque los considera diferentes, acción y drama. Bueno, pero nos sacará esos cuatro elementos, ¿vale? Luego ya modificaremos cuando tengamos el update, el terror este y ya está. Pero bueno, la idea es esa, ¿vale? Que nos sacará con un select, podremos sacar todos los géneros que tenemos actualmente en la base de datos. Vale, entonces eso, tendremos la ruta, ¿vale? La ruta tendrá la función, que la función es prácticamente igual que el find, ¿vale? La única que cambia es el que vamos a aplicar un distinct para que nos saque todos los géneros. Como tal, esto, ¿vale? Voy a tener que controlarlo también desde el front. Entonces vamos a ir a nuestro front, al API Connect, y voy a ir al servicio, aquí donde teníamos todas las funciones de coger elementos. Vamos a decirle que vamos a tener un get genres movies, ¿vale? Que va a devolver, ¿qué va a devolver? Pues en este caso, en el router, controller que hemos dicho que devuelva un status true. Y esto será el listado de géneros. Vale, pues entonces vamos a decirle que lo que va a devolver es, vamos a ir a las APIs, API response get movies, vale, API response get genres, que va a devolver un array de strings. Vale, y esto será genres.
¿Vale? Es decir, estoy haciendo, bueno, he hecho en la API, he añadido una ruta, ¿vale? Que voy a coger, va a ser una ruta get aquí voy a tener que decirle que cojan los de Genres barra Genres, por ejemplo. ¿Vale? Le voy a decir que cuando venga un get a barra genres, lo que haremos es lanzar la función getGenres, que lo que hará es sacar los géneros que hay en la base de datos. Esto buscará todos los elementos, todos los documentos, y como os decía, buscará ese campo, ese atributo genres, ¿vale? Aquí lo tenemos, tipo string, y sacará todos los elementos distintos de ese tipo. Eso, además. Si todo va bien, pues lo devolvemos con status true y sacará aquí ese listado de géneros que lo hemos cogido aquí, la respuesta de la base de datos. Si no, pues el error 400. Esto es igual. Hemos hecho la función para coger esos géneros, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es en nuestro movie list, cuando cogíamos los datos al principio, ¿vale? Que en data movies, vamos a hacer también. Bueno, espera que no he hecho. En el service me falta que get genres movies, esto es this URL base más genres. Vale. Barra movies, barra genres. Muy bien, ahora sí. Esto cogerá los géneros y ahora, como os decía, después de cargar las películas, bueno, vamos a hacerlo. Vale, voy a hacer un isload genres. Le voy a hacer que va a ser, me parece, esta. Load genres. Vale, así cargaremos los géneros. Esto es get genres movies, subscribe y voy a necesitar una variable genres que la monté el otro día, ¿vale? Para los géneros que vamos a pasar. Y esto vamos a decirle que genres y genres es igual a value. Vale. Esto no me hace falta. The genres es igual a value.genres. Esto es API response get genres movies. Y le he dicho, vale, porque no le he dicho, no he cambiado el tipo en el service. Aquí, API response get genres. Vale, ahora sí puedo acceder a la variable genres que tiene el array. Vale, y ese es el array de strings que tengo que guardar. Vale, con esto, vale, ya al inicio estoy guardando las películas y los géneros. Vale, esto. mm, Bueno, a ver, cuando hagamos esto, cuando borremos, vamos a lanzar también el dispust.load genres para que cargue también los géneros, por si acaso. Vale. Ahora es cuando hago la nueva película, cuando hago la cargar película, voy a pasar esos géneros para poder trabajar con ellos. Vale, esto es nuevo también que trabajábamos el otro día. Esto es para trabajar con los modales de ng Bootstrap. Entonces, para poder trabajar con los modales de ng Bootstrap necesitamos inyectar, ¿vale? El servicio modal de ng Bootstrap, ¿vale? Esto es el ngB modal. Ese ngB modal es el que nos va a permitir, ¿vale? Abrir el modal. A eso le pasamos el componente que queremos cargar. En nuestro caso hicimos un componente movie modal. Aquí lo tenemos, ¿vale? Lo veis aquí a la izquierda. Entonces ese es el componente que le vamos a pasar como modal.
Acordaros que el modal era una página que estaba por encima de la página actual, ¿vale? Entonces, modal service lo que hace es, el NGB modal de NG Bootstrap lo que hace es eso, carga el componente que nosotros estemos poniendo por encima del componente actual, ¿vale? Como modal. Y luego lo guardamos en una variable en la creación para poder acceder a sus propiedades. Sus propiedades es poder pasarle información a ese modal. Eso es mediante la función component instance, ¿vale? Con eso podremos mandar las variables que nosotros queramos. Esto es la variable que va a llegar en la variable que va a llegar luego en el modal. Ahora veremos cómo recogerla. Y esto es el valor que le estamos dando. Entonces estamos mandando cuando sea nueva película, el editar lo pondremos en false y le pasaremos el array de géneros, mientras que cuando sea cargar película, lo que haremos es al modal pasarle el editar a true, ¿vale? Para que sepa que está editando. Como está editando, necesita una película que editar. Esto va a ser la movie que le vamos a pasar. Y luego tenemos también el array de géneros para listarlo ahí. Vale. El modal result, que está en los dos lados, es cuando se cierre el modal, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? En este caso, cuando se cierre el modal, vamos a hacer load movies, list.load. Bien. Vale. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Es el load movies, carga las películas, pero también quiero que cargues los géneros. Muy bien. Vale. Ya eso es todo lo que teníamos en el movie list, ¿vale? Las cosas nuevas que vimos el otro día, ¿vale? Lo de abrir el modal y lo de borrar la película. Además del servicio que vimos las diferentes funciones. Repaso un poco como esto es nuevo, ¿vale? Las funciones del servicio que hicimos, las get ya las conocemos, ¿vale? No incido en ellas, incido en las post, put y delete que hicimos el otro día. Post, acordaros que es para añadir, ¿vale? El post, la particularidad que tiene es que además de la URL de conexión, va a necesitar un objeto que añadir, ¿vale? Que es el objeto que añadiremos en la base de datos, que le mandaremos a la API para que añada a la base de datos. Entonces, en este caso era la película, ¿vale? Pues le tenemos que decir al post, la URL de conexión, ¿vale? Del endpoint y el objeto que vamos a añadir. Luego en actualizar, ¿vale? Es prácticamente igual que el post, es decir, también nos pide una URL y una película, pero acordaros que en este endpoint, ¿vale? En el actualizar íbamos a tener que tener un ID que era el que nos decía qué película íbamos a actualizar. Vamos actualizando un dato. No es como en el post que simplemente estamos añadiendo, con lo cual no necesitamos ID. Para actualizar sí que necesitamos saber cuál es el elemento que vamos a actualizar. Y por último tendríamos el borrar. Delete movie que llama a la función delete del cliente HTTP, ¿vale? Al endpoint del base más el ID. Volvemos a lo mismo. Necesitamos un ID para saber qué película vamos a borrar, ¿vale? Pues entonces el endpoint lo habíamos hecho con la URL base más el ID que queríamos borrar, ¿vale? Función delete. ¿Vale? Claras, post, put y delete para añadir, actualizar y borrar. Vimos que también podíamos hacer patch, ¿vale? La diferencia, el put era el objeto completo, el patch era para el objeto parcial, ¿vale? Solo si vamos a modificar el dato. Vale, es un poco el repaso. ¿Claro? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que tenga que remarcar? Sí, quería preguntarte en el delay, el ID que está recogiendo. ¿Este? Sí, porque no es movie.id y es ID a secas. A ver si no he ¿Por qué entendido no es bien barra yo. baja? Sí, Vale, un movie. en este caso lo que estoy declarando es una variable. ¿Vale? El, Sí, el barra baja corresponde al ID de Mongo. Entonces, cuando estoy trabajando con el objeto,
¿vale? El objeto de película. El objeto película, la variable que tiene dentro sí que es barra baja ID, que es la que nos da la base de datos. Es decir, la base de datos de Mongo, cuando hacemos una inserción, automáticamente genera un ID único, ¿vale? Que garantiza que es único. Y su nomenclatura es barra baja ID. ¿Vale? Ellos lo han decidido así, entonces este es el que representa el ID de Mongo. En este caso, en cambio, lo que estamos haciendo es trabajar con una variable, un parámetro de una función. Entonces ahí le puedes poner el nombre que tú quieras, como si le pusiéramos Manolo. ¿Vale? Entonces ahí ya no hace falta trabajar con la barra baja. De hecho, la barra baja no gusta a JavaScript para declarar variables. Por eso, en este caso, solo utilizo el barra baja ID porque el MongoDB ya la ha denominado así, entonces la montamos como tal. Pero eso, hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible. Vale. Pero no, creo que yo a lo que me refería es cómo sé que estoy apuntando a la película que yo quiero con ese ID. O sea, Ah, como... pero esto es porque al invocarlo, ¿vale? Cuando invocamos esta función ya la estamos invocando con el ID de la película. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Ahora Es sí. decir, al Vale, vale. llamarla, Es verdad. a ver, yo podría mandarle directamente la película, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, podríamos decirle que, oye, manda solo la película y luego en el service, ¿vale? En vez de recibirle aquí un delete movie, decimos que es un movie entero, tipo movie, y aquí le ponemos el movie punto barra baja ID. ¿Vale? Pero no es necesario mandar el objeto entero si no voy a utilizar nada de ese objeto. Claro, solamente un objeto específico. Claro, si solo Eso. voy a trabajar con el ID, ¿qué sentido tiene sobrecargar a la aplicación mandando muchos más datos de los necesarios? ¿Sabes? Ujú. En el actualizar sí, porque tengo que necesito la película para actualizarla. En el insertar también, porque necesito la película para insertarla. Pero en el borrar, solo necesito el ID que voy a borrar. Entonces es mucho más ligero, ¿vale? Trabajar con el ID. Y Vale, entonces en la invocación, aquí hacemos lo mismo. Pasamos el ID. vale, entendido. Ahora sí todo claro. Vale. Gracias. Vale, ¿alguna más? ¿Que tenga alguna duda? Porque era Johan, ¿no? El que has hablado. Sí, yo. Vale, vale. Bueno, había visto que habías levantado la mano, digo, para ver si eras tú o había hablado otro. Como aún no reconozco a todos la voz. Vale, ¿alguna duda más? Pues entonces, seguimos. Vale, entonces, tenemos con eso hasta dónde lo habíamos dejado. Un pequeño repaso de dónde lo habíamos dejado. Bueno, vamos a hablar la parte básica de lo que conocíamos de la primera evaluación y un poquito de lo que habíamos añadido nuevo, ¿vale? Con el servicio y eso. Vale. Y entonces hicimos un poquito del modal también el otro día. En el modal es donde ya empezamos a trabajar, ¿vale? Lo que era un form group, ¿vale? Lo que era un formulario reactivo de Angular. Lo más importante, ¿vale? Es el concepto de que el formulario reactivo es la forma de trabajar con objetos y formularios. Es decir, cuando queremos rellenar los campos por el usuario, los campos de cualquier tipo de datos, ¿vale? De cualquier modelo de datos, ¿vale? Vamos a trabajar con un formulario. Hasta ahora habíamos conocido lo que era el ng Model. El ng Model me permitía vincular datos del HTML con el TS, ¿vale? Datos puntuales. ¿Vale? El formulario reactivo ya lo que hace es trabaja con un modelo de datos completo, de tal forma que lo que hace es transforma un objeto, ¿vale? Un modelo de datos, en un formulario que ellos lo llaman form group, ¿vale? El form group es la representación de un objeto en el formulario, así como el form control es la representación de una variable en un formulario, ¿vale? El form control estará representado normalmente por un form control, ¿vale? El form control es un input,
¿vale? Básicamente, que va a estar vinculado con o vinculado entre el HTML y el TS, de tal manera que yo voy a tener un input en el HTML que estará vinculado con este form control y de tal manera, o, o con cada form control estará vinculado con un input del HTML de tal manera que cuando rellenen el usuario ese input, cambie el valor de este form control. Y cuando yo le cambie el valor a este form control, también se cambiará el valor en el formulario, ¿vale? En el input, ¿vale? Es un poco la idea. ¿Vale? Entonces, para trabajar con datos con el usuario, ¿vale? Con la interacción de datos con el usuario. Vale. Empezamos por el principio también. Estos tres inputs, ¿vale? Los inputs son para poder recoger la información que viene desde el ngModal. ¿Os acordáis que hemos hecho un component instant en la función de abrir el modal? ¿Vale? Pues esa información la tenemos que recoger con el @input. ¿Vale? El requiere true le estamos forzando que sí o sí nos tengan que pasar esa información, ¿vale? Para que funcione, si no nos dará error de compilación y de ejecución. Entonces, en este caso, ¿vale? ¿Qué necesitamos? La película, el editar y los géneros, ¿vale? El... Estoy pensando que realmente este no me hace falta siempre, pero bueno. Vale, luego tenemos el Active Modal para tener control sobre sí mismo, sobre el modal que estamos utilizando, ¿vale? Para poder luego, veremos, enviar información, ¿vale? Luego lo controlaremos, ¿vale? ¿Qué más? Tendremos el service, ¿vale? Para poder pensar que aquí vamos a hacer nuestro formulario donde vamos a insertar y actualizar, ¿vale? Va a ser un formulario que nos va a permitir hacer las dos cosas, dependiendo si han venido por new, ¿vale? Por las funciones de LOA, no, este no, de new movie o de load movie, ¿vale? Dependiendo si vienen por una o por otra, este modal estará actualizando o añadiendo, ¿vale? Eso me lo dirá esta booleana, ¿vale? Editar. Y el form builder es el constructor de formularios, es el que me permite hacer los grupos o los controles, ¿vale? El que me va a permitir crear los formularios reactivos. Vale, Fran, con eso, dime. lo de el input, eh, mm, o sea, antes era lo que habíamos visto del input es que se cogía como de la URL, lo que, pues por ejemplo, el ID o tal. Ahora, ¿cómo coge esos valores del? Vale, estos. Sí, Vale, el input lo que está haciendo es recogiendo los valores de entrada que vengan al componente. ¿Vale? En este caso es como el modal lo está generando el modal service, ¿vale? El de ng Bootstrap, ¿vale? Ya cuando crea el objeto, cuando hace la función open y lo guarda en la constante, ese elemento, ¿vale? De tipo ngB modal ref, tiene una serie de funciones que permiten mandar información al componente. Es lo mismo o la misma idea que cuando montamos una directiva, ¿vale? ¿Os acordáis el componente que hacíamos de cabecera común en Ionic? ¿Vale? Que le pasábamos un título, ¿vale? Nosotros a un componente le podemos decir que cuando reciba datos, ¿vale? O sea, le pueden mandar datos cuando invoquen ese componente. ¿Vale? Es un poco la misma idea. Cuando yo cree este modal, ¿vale? Lo que voy a hacer es enviarle datos de creación del modal, ¿vale? Es decir, le estoy diciendo esas variables que el modal me está diciendo que va a tener que recoger, sí o sí, ¿vale? Se las tengo que enviar yo cuando cree ese modal. pero es con Entonces, el component
Sí, el Este. component instance es el que está diciendo, mándale esta variable, ¿vale? O dale valor a esta variable. Inicializa esta variable. ¿Vale? Es la Ok, instancia de un gracias. componente usada para el modal. ¿Vale? Y es básicamente para poder pasarle estas variables. Eso es para poder pasarle la información que tienes en el objeto, o sea, en el componente padre, por decir así, cuando creas el hijo, ¿vale? Para poder trasvasar información del padre al hijo. Entonces es a través de, se envía con el componente instance, se recoge con el @input. ¿Vale? En realidad, esto está diciendo, voy a tener que tener, o me va a tener que venir a este componente un dato, ¿vale? Llamado movie de tipo movie. Y este es el que lo está enviando. Esto es como el huevo y la gallina, ¿vale? Que va primero. ¿Vale? Porque en realidad, este lo envía, pero porque le estamos forzando que este lo está pidiendo. ¿Vale? Aunque lo hayamos desarrollado después, este lo está pidiendo, o este lo pide y este lo manda. ¿Vale? Pero al final son las dos cosas, envío y recepción. ¿Un poquito más claro? Sí, sí, ahora sí. Es que no sabía, o sea, No veías la veo, vinculación entre uno y otro, ¿no? sí, o sea, me esperaba que fuera eso, pero como lo veía en la función, pues ya me ha rayado, pero ya está. Gracias. Nada, nada. Ahora que has mencionado eso, Fran, una pregunta. ¿Es por eso que se juega aquí mucho con lo de las promesas a la hora de ser dinámico? No, a ver, las promesas es una forma de trabajar asíncronamente. Es decir, la promesa te permite, en vez de trabajar con el objeto directamente, trabajas con un futurible del objeto. Entonces, es para una función asíncrona, vas a hacer algo y te va a pasar mucho cuando trabajes con APIs o con elementos externos o elementos que van a tardar tiempo en generar algo, ¿vale? Acordaros, por ejemplo, los componentes de Ionic o tal. Entonces, estás trabajando con elementos asíncronos, porque van a tardar un tiempo en generarse. Para poder trabajar con esos elementos, dan dos opciones. O trabajar de manera con una función asíncrona y trabajar con el await, ¿vale? Es decir, espera a que este elemento asíncrono termine y entonces continúas haciendo cosas. O trabajas directamente con las promesas. La promesa que es el futurible de ese objeto. En vez de trabajar yo, esperar al objeto a tenerlo y hacer cosas con él, lo que estoy trabajando es con la promesa de que me va a llegar un objeto y ese objeto, pues cuando llegue haré esto. Es decir, te estás adelantando al código. Si todo va bien, harás esto y si va mal, harás esta otra cosa. ¿Vale? Entonces es otra forma de trabajar. En vez de esperar a que llegue el dato y hacer algo, le dices cuando llegue el dato, haz esto. ¿Vale? Son Vale, futuribles, por decirlo así. entiendo. Ok. Vale, entonces, como decía, el for group, ¿vale? Tiene todos estas declaraciones dentro, son for control, ¿vale? Cada uno que estamos declarando. De momento solo estamos inicializándolo, ya veremos que aquí dentro podremos además validarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ahora estamos solo inicializando, estamos aprendiendo ahora lo que son formularios reactivos, ya llegaremos a la parte de validación, no os preocupéis y todo. Vale, entonces, de momento, esto. Entonces, pues eso, dato o nombre de la variable y luego entre corchetes, lo primero es la inicialización de esa variable, ¿vale? Y luego, pues más propiedades que puede tener. Por ejemplo, bueno, da igual, ya lo veremos. Vale, tipo string, comillas vacías. Si queréis darle un valor por defecto, podéis darle un valor por defecto y tendrá ese valor por defecto que pongáis. Esto es booleano o valores numéricos, ¿vale? Para declarar objetos, ¿vale? Los declaramos con otro group, ¿vale? Dentro del propio group podemos hacer otro group que es un objeto dentro de un objeto, ¿vale? Estamos declarando un grupo dentro de un grupo. Vale, y luego esto era para poder trabajar con los arrays, ¿vale?
íbamos a montar un mini formulario, ¿vale? De un campo que era el que me iba a permitir si querían añadir un nuevo género, ¿vale? Ahora veremos la colección de géneros que la podremos cargar añadiendo un nuevo género. Vale, para trabajar con arrays, ¿vale? Se recomienda el uso de form array. ¿Vale? El form array, así como el for control, es un control que permite trabajar con datos normales. El form array está pensado para trabajar con arrays. Vale, lo que pasa es que en este caso, como son un array de strings, ¿vale? Y el form array a veces se las trae, prefiero verlo más tarde. ¿Vale? Entonces, de momento, solo os trabajo con form control y una funcioncita para añadir la parte de los arrays, que la hicimos un poco más abajo. Ahora lo vemos. ¿Vale? Entonces ahora os enseño un poco cómo funciona esto. Entonces esto simplemente es un mini formulario para añadir un nuevo género, ¿vale? A la lista. Tendremos una lista desplegable de los géneros que tenemos y la opción de poder añadir un nuevo género. Vale. Luego, getters, ¿vale? Esto es para poder acceder a los valores del form control. Es decir, nosotros, bueno, en realidad para acceder al propio form control, yo voy a tener que poder acceder a todas estas variables, ¿vale? Cuando esté dentro del HTML o incluso aquí en el TS a veces querré acceder al formulario. Y no quiero cada vez tener que acceder al formulario para coger una de las propiedades. Entonces, ¿qué hacemos? Montamos todos los getters de los campos del formulario, de tal manera que yo tengo directamente, llamando a la propiedad title o gear o director, puedo acceder ya directamente a ese form control, ¿vale? Correspondiente, ¿vale? Es una forma de ahorrarnos pues eso, código, directamente accediendo al form control con los getters. Vale. ¿Veis? Ahí hicimos getters de todo, ¿vale? De todo nuestro formulario, incluso del formulario pequeñito que habíamos hecho. Vale, y luego hicimos varias funciones. La primera función era añadir nuevo género, lo que os decía antes de utilizando ese form control del género, ¿vale? Y la lista de géneros que tenemos, pues hicimos una función que lo que hacía es, si no estaba editando, simplemente era un nuevo género. Pensar que si no estoy editando significa que es una nueva película. Entonces, la nueva película es, si quiero añadirle géneros, pues los añado y ya está. Cojo la raíz de géneros, genérico, y estoy añadiendo un nuevo género. Lo añado y ya está. Vale. En el caso que no sea así, ¿vale? Que lo que estoy haciendo es actualizar, ¿vale? Pues entonces sí que tengo que actualizar las dos cosas. Una, el propio array que tengo ya en el formulario, ¿vale? Y luego también el array de géneros, ¿vale? Pensar que esto es el array de géneros que estoy añadiendo. Eh, Vale, entonces, ¿qué hacíamos? Cogíamos una variable auxiliar, cogíamos los géneros que teníamos actualmente, ¿vale? Y esto pensar que es el for movie getGenres es lo mismo que hacer el genresF, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Es decir, cogemos el getter que teníamos para coger los géneros y los géneros del formulario, punto value para sacar el valor. Pensar que el getter es del form control, ¿vale? Y le decimos que coja los elementos que tenga, en este caso el listado de género. A ese listado lo que hacemos es añadimos el, el- el nuevo género, ¿vale? Y lo sacamos. En el caso bueno, y actualizamos el control con los nuevos géneros. Vale. Poquito más. Esto es, bueno, definir el array, o sea, el for control que tiene con la lista de géneros, ¿vale? Con el auxiliar que acabamos de hacer. Hacemos un nuevo control metiendo
ese auxiliar y ya estaría, ¿vale? Entonces, cuando es nuevo, como está vacío directamente, lo único que tenemos que hacer es añadirlo en el genérico, ¿vale? En el listado de géneros para tenerlo ahí. Si es al actualizar, pues ya tenemos que actualizar el form control con los datos que están poniendo, ¿vale? Porque el form control por defecto saldrán, esto es para que salgan seleccionados los campos o los géneros que tenemos, bueno, que tendríais seleccionados con un selector múltiple. Ahora lo veréis, es que visualmente es mucho más fácil de entender, ¿vale? Pero veremos que tenemos un select, ¿vale? Un select con opción múltiple. Entonces el select con opción múltiple es el que permitirá al usuario seleccionar los diferentes géneros que tiene en cada momento. Vale, ya está. Eso por ahí. ¿Y qué más teníamos? Ah, vale, funciones ya de Submit. ¿Vale? Es que el otro día hicimos todo el TS, ¿vale? Y hoy nos queda la TDML, pero como lo hicimos así a última hora, prefiero reexplicarlo hoy para que entendáis todo lo que estamos haciendo, porque el otro día además esto lo hice y quiero que os quede claro un poco lo que estamos haciendo. Vale, entonces el submit tenemos que diferenciar las dos cosas que puede pasar en el submit, que es que estemos actualizando o estemos añadiendo. Acordaros que eso depende de la booleana editar, que es la que nos marcaba si veníamos por la función new movie o por la función load movie. ¿Vale? Por aquí, new movie o load movie. Entonces, en función de por dónde estamos viniendo, ¿vale? Tendremos, si estamos editando, pues entonces lo que estamos haciendo es actualizar, con lo cual lo que tenemos que hacer es el put movie. Cogemos el formulario, el valor del formulario y nos suscribimos. ¿Vale? Entonces, esto es, bueno, directamente devolverá la información de la API, ¿vale? De si todo ha ido bien, o si hay un error, pues nos dirá el error lo que ha pasado. Y lo mismo en el else, que sería el caso en el que no estamos editando, sino que estamos añadiendo una película, ¿vale? En este caso lanzaríamos el post con el valor de datos del formulario, ¿vale? Post movie, put movie en función de la booleana editar. Vale, y lo otro que estamos haciendo es el principio, ¿vale? Es la última, pero es la primera, que es el engine init, que es cuando estemos iniciando el componente, ¿qué tenemos que hacer? La voy a subir arriba. Bueno, aquí, después de la OBS. Vale, si estoy editando, tengo que rellenar los datos del formulario, ¿vale? Esto es el formMovie.setValue, es decir, rellena el formulario con los campos de la película que viene. Vale, ojo. Hay dos funciones del formMovie que son el setValue y el patchValue. El setValue lo que exige es que el movie tenga exactamente los mismos campos que tiene el formulario, ¿vale? De tal forma que, o mejor dicho al revés, que el formulario tenga los mismos campos que tiene la película, ¿vale? Si ya hay un campo que tiene la película que no lo tiene el formulario, dará error, ¿vale? Y no cargará y ya paralizará la aplicación, ¿vale? Es decir, exactamente tiene que tener, todos los campos de movie tienen que estar en el formulario. Y es porque lo que hace es ajustar, como os decía antes, el formulario reactivo es ajustar el modelo de datos exacto al formulario. ¿Vale? De tal manera que yo voy a trabajar con ese formulario como si fuera el objeto. De hecho, por eso lo vamos a luego enviar y todo. Entonces, por eso es importante que cuando desarrollemos el formulario, ¿vale? Tenga todos esos campos, ¿vale? Para poder cargar la información. El patch value que os decía, en cambio, lo que hace es se salta eso, es decir, los que están, es como el patch de HTTP, ¿vale? Los datos que están y los relleno y los que no, pues me da igual. Yo te relleno lo que pueda y lo que no me da igual.
Entonces, como siempre os digo, esto es como lo de trabajar con una API con todo libre o trabajar con los elementos requited, ¿vale? Cuanto más elementos obligados tengáis, ¿vale? Más robusta será esa aplicación, ¿vale? Le estáis ajustando los datos, ¿vale? Para que no dé error y que no haya lugar al fallo, ¿vale? Entonces, con el set value tendréis en total momento control de que lo que estáis trabajando es una película concreta, ¿vale? El patch value es más para, no quiero pasar la película entera y a lo mejor solo quiero pasar el título, solo quiero pasar, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, para eso es el patch, pero no es el set value me da error aquí, voy a montar un patch value que así funciona, ¿vale? No, eso es una solución cutre porque en realidad lo que estáis haciendo es no hacer un buen formulario reactivo y entonces acabará explotando por algún lado, ¿vale? Lo digo porque pasa mucho, porque o si lo preguntáis a la IA es muy lista y entonces dice, ¿esto te da problemas? No te preocupes, tú mete un patch value que te lo soluciona. Entonces os lo solucionará, pero luego os explotará. ¿Vale? Pues importante. Diferencia entre set value y patch value. Y en el caso de que estemos entrando por la película nueva, lo que hacemos es resetear el formulario, ¿vale? De tal manera que el formulario se queda limpio automáticamente, ¿vale? Vale, pues eso es el Unity, ya lo hemos visto todas las funciones. Vale, entonces, ¿qué nos quedaba por hacer? Pues nos quedaba por mostrar el modal. El otro día, ¿vale? Vimos que ya teníamos esto y podíamos darle al modal, nos abría el modal con el título. ¿Os acordáis? Sacábamos el título aquí. O si le dábamos a Add Movie, pues solo salía el movie. Vale. Entonces, hoy vamos a empezar a darle contenido a ese modal, ¿vale? Para, pues, sacar ya cosas. Esta es la API aquí. Vale, vamos a hacer cositas. Vale, vamos a decirle que controlar. Vale, y vamos a ponerle un modal dialog. Modal content. Vale, vamos a ponerle una cabecera. Modal. Modal. Header. Vale, y ahora dentro de la cabecera vamos a ponerle ya un h5.modalTitle. Y vamos a ponerle main modal, etiqueta. Vamos a decirle además que dentro vamos a tener. ¿Estamos editando? Pues entonces con el title punto vale. Si no, ponemos new. ¿Vale? Entonces, si estamos editando, lo que hacemos es ponerle el título de la película que estamos editando, si no, ponemos el título nueva película. Y así sabemos en todo momento lo que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer también es vamos a poner un button, punto .btn close. Vamos a poner un type button que sea un cerrar el modal. Clic, active modal. Acordaos que el active modal era para acceder al propio modal. Lanzamos el dismiss. Vale, aquí vamos a ponerle aria label. Vale, con eso ya tenemos la cabecera. Vamos a hacer punto modal body.
y dentro vamos a hacer un form. Vale, al form le vamos a decir que, muy importante, que form group representa este form, ¿vale? Esto es form móvil, ¿vale? Es decir, la variable que va a rellenar este form y que va a vincular con este form, para que así los form controls, ¿vale? Los podamos definir dentro. Vamos a decirlo también que vamos a poner name submit, para que cuando lancen el submit hagamos la función onSubmit. Muy bien. Y ahora es empezar a hacer los modales. ¿Vale? Esto es, pues tenéis los dentro de Bootstrap, ¿vale? Venís a Bootstrap, Bootstrap, ¿vale? Y aquí ponéis inputs. ¿Vale? Tenéis básicamente un poco los diferentes inputs con tipos que podéis poner. ¿Vale? Aquí tenéis el border radius, lo que queréis poner, los checkboxes, diferentes cosas. ¿Vale? Custom fonts, si queréis hacer. ¿Vale? Nosotros vamos a trabajar un poco con eso. Entonces, vamos a decirle que lo primero vamos a trabajar con las etiquetas flotantes. Esto es form floating. Aquí en botón 3. ¿Vale? Y dentro de eso vamos a poner el input, al cual le tenemos que decir el form control name, ¿vale? Es decir, dentro del form group, ¿qué form control se va a encargar de este input? ¿Vale? En este caso le decimos que va a ser el título. Sí. Ah. Vale, el otro que voy a decirle es qué tipo de formulario va a ser. ¿Vale? Esto es de tipo texto. Que va a tener además un class form control, que va a tener además un ID title con un placeholder title. Vale. Then vamos a tener un label para el ID que hemos puesto, label for title. Vale. Y ahora, hecho uno, hechos todos. Vale. Vamos a poner el año, el director, el... Vamos a hacer esto de momento. Título. Year. Vale, esto es tipo number para el año. Luego tenemos el director, el texto, aquí, director. Vale, para el póster lo que vamos a hacer es una previsualización de la imagen. Entonces vamos a hacer una fila que tenga, por un lado, el form, es decir, por un lado, este form, punto 8. Tendremos por un lado el póster
¿Vale? Y luego tendremos, este es el, ¿dónde están? Este es el call 8, aquí tengo un punto call 4, que va a ser la imagen. Vamos a decirle que aquí voy a tener una imagen, que va a ser vamos a tener poster.value. Y si no tiene el poster value, lo que hacemos es cogerlo de la carpeta public. Vale, vamos a poner imágenes. Barra imágenes barra no image icon el PJ. Aunque no sé si traje el otro día. Sí que la traje, ¿no? Imágenes. Image. Ah, es PNG. PNG. No hay más con PNG. Ahí tenemos. Vale. Voy a decirle además que haga el class imagen fluid para que ocupe el 100% de la caja. Y bueno, podemos poner. Ahí va. Vale. Esto sería el row. Seguimos haciendo más forms. Vamos a hacer el plot. Plot. Vale, el plot, como es la descripción, lo que vamos a hacer además es cambiarlo por un text area. Esto significa que yo tengo que cerrar el text area aquí. En text area no quiero el tipo, porque es texto, pero voy a ponerle 7 filas. ¿Os acordáis de, bueno, no, que me dijisteis que el año pasado no tuvisteis mucho lenguaje de marcas, ¿no? Entonces, la parte de formularios, ¿cómo la lleváis? Me suena que y en PHP sí que dimos un poco esto del text area. Lo dimos un poco por encima, pero sí me acuerdo que tenía filas y columnas. Y eso pues determinaba el espacio de Exacto. A aquel. ver, tú puedes definirle un width y un height, ¿vale? Igualmente, ¿vale? Pero con rows y calls, los calls representan cuántos caracteres caben, ¿vale? A lo ancho, y el rows representa cuántas filas de texto vais a tener, ¿vale? Entonces ahí luego ya es en función de lo que queráis jugar, ¿vale? En este caso, pues lo estamos dando amplitud de 7. Luego tiene propiedades, con las clases puedes jugar para si quieres que te lo puedan mover en el eje X, en el eje Y, ¿vale? O no, directamente queréis que el tamaño sea fijo o se cambie con el texto, ¿vale? Hay muchas propiedades para trabajar con eso dentro del CSS, con el text area. Vale, vale, aquí tenéis un poco toda la descripción. Vale, ahí tendríamos el plot para montarlo y vamos a hacer ahora el select de los viernes. Vale. Vale, entonces básicamente lo que vamos a hacer es sacar un, vamos a ver un contenedor que vamos a tener un label llamado select, ¿vale? Que será viernes. Vale, y aquí voy a montar ahora el select. Voy a tener el ID select. Voy a tener además en la class form select.
Va a tener área de label, ambientes. Como os he dicho, va a ser múltiple, van a poder seleccionar varios elementos y va a tener el for control name genres. Vale. Y dentro del propio select tenemos las options. Pero en mi caso quiero sacar esas options de la raíz de géneros, así que voy a hacerlo con una arroba for. Por cada género de los géneros que tengo, ¿vale? Acordaos que genres es el nombre del array que teníamos de strings, ¿vale? Mientras que genres f correspondería al getter del formulario. Podríamos haber puesto un genres list, sí, pero no está, no lo hemos hecho. Vale. Y vamos a decirle que por cada opción que tenga, por cada elemento haremos una opción que tendrá un value llamado gen y el texto que sacaremos es gen, ¿vale? Es decir, cada género, el string de cada elemento. Vale, bueno, eso sacará. Vale. Esto es el select de seleccionar géneros y luego tenemos el de añadir género. Vale, para añadir un nuevo género lo que tengo que hacer es, lo primero, dividir la columna, bueno, la fila en dos para tener, por un lado, el input que quiero meter y luego un botoncito de añadir. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es un row y ahí tendremos el call 8 para el input y un call 4 para el botoncito. Vamos a decirle aquí que esto tendrá un for group, ¿vale? Entonces, vamos a tener un div, que tenemos un for group, que va a ser my new genre, y además vamos a hacerle el class for floating margin button 3. Vale. Dentro vamos a tener un input, ¿vale? Como estoy, vamos a hacerle el type text. Vale, como estoy dentro del phone group my new genre, ¿vale? Los phone control que haga aquí dentro estarán dentro de o estarán asignados a este phone group, ¿vale? Entonces puedo decirle que voy a tener un phone control name new genre, que es el que tiene asignado este my new genre. Acordaos que my new genre es el phone group que hemos hecho para con el phone control new genre controlar la introducción de un nuevo género en nuestra aplicación. Vale, y eso tengo que hacer el ID para el label, vamos a llamarlo new genre. Vamos a tener también el class on control. Creo que lo tenía pegado, lo podía utilizar. Pero bueno, placeholder new genre. Y vamos a hacer aquí el label for, for new genre. New genre. Vale, eso sería la columna de 8. Y luego tenemos el punto call 4, que será el botoncito de añadir. Vale, S3, icon.
Awesome. Vamos a decirle que vamos a tener un icono que vamos a llamar FA plus circle. Vale, esto hay que importarlo. Nos traemos el FA plus circle. Vale, vamos a tener la clase pointer. Pointer sources. Vamos a tener un evento click, que lo que haga es llamar a la función add new genre pasándole el new genre punto value. ¿Vale? Es decir, estamos cogiendo el valor estamos cogiendo el valor del getter, ¿vale? Del getter de new genre. Acordaros que new genre hace referencia al form o a este form. Punto value para el valor. Eso es lo que añadiremos en el add new genre, que es el que recogemos luego en la función add new genre, aquí, ¿vale? Y trabajamos con él para el añadido. Vale. Muy modal. Ya tengo el añadir el nuevo género. Podemos continuar. Ahora lo que vamos a hacer es añadir un field set. ¿Vale? El field set es un campo para tipos de datos agrupados. Y lo podemos aprovechar para decirle que vamos a tener otro form group name. Vale. En este caso es efectivamente IMD. Vale, fijaros que ¿vale? Lo estoy poniendo como for group name dentro de un campo. Este campo está dentro de nuestro form. Vale, como lo estoy haciendo así, lo está cogiendo como un hijo del otro formulario, es decir, grupo dentro de grupo. Mientras que este, que lo hemos declarado como for group con directiva, ¿vale? Él lo está cogiendo como un objeto independiente. ¿Vale? Es importante el concepto. ¿Por qué? Porque este es el que estamos haciendo un formulario externo, por decir así, al otro, para controlar el nuevo género, mientras que este es un formulario o un grupo que está dentro del otro grupo, ¿vale? Es un subgrupo. Hecho eso, ya al field set le puedo dar un legend, que esto es IMDb, le doy la puntuación. Y vamos a ver si lo tengo copiado aún. Perfecto. Form floating. Vale, y en este caso vamos a tener el rating. Rating. Vamos a ponerlo. Rating. Esto es tipo number. Y bueno, vamos a poner el otro, que este es tipo number. Y el otro da value, creo, si no me recuerdo mal. Value no votes. Votes. Y este son la mayúscula. Vale. Vale, con eso cerramos el field set, ya tendríamos esto en el que vamos a tener el- vamos a hacer un modal footer. Dentro del modal footer vamos a hacer el botón que cierre el modal con el cancel o con el aceptar. Vale, esto va a ser el type button. Va a tener un class btn secondary. Muy bien. Le va a cerrar el modal, pues active modal.dismiss.
Esto será close. Vale, voy a tener otro botón. Será de tipo submit. En este caso, btn primary. Y le vamos a lanzar el on submit. Submit. Y esto será save. Vale. Y solo me quedaría por definir el pointer que hemos puesto aquí. ¿Esto un pointer event? Mira, a ver lo que hace. Vale. El que tenemos que definirla. El modal como punto pointer. Cursor pointer. ¿Vale? Para hacer la parte del el hover. ¿Vale? Simplemente para tener el hover. Y vamos a verlo. Voy a quitar esto de aquí para que no nos moleste. Aquí tenemos. Vale. Tenemos teníamos hasta ahora nuestra aplicación, ¿vale? Pero ahora además. Uy, a ver qué ha pasado. Algo ¿Dónde está la receta? A ver, ha hecho este, vale. El number lo ha hecho bien. Y este, ya me lo está sacando. Ah, vale, espérate, que aquí se ha quedado un error. Type string null undefined, no se tu parámetro string. Esto es en la línea 87. Esto es porque estamos metiendo el genre. Vale, vamos a ponerle. Arroba if new genre. Vale. Muy modal. El my new genre. Si lo pusimos valor inicial, vale, vacío. Vale. Pero bueno, estoy controlando que el genre ahora ya. El reference value. Eso cuando se le está controlando. Ya no sé bien. Diferente rules. Mm, ¿Dónde está ahí? Hay que colocarlo también dentro de un país. Vientre. Vale, es en el vientre. En el vientre. Vale, como estamos accediendo a un for control, el for control puede no tener valor. Vale, entonces lo que está haciendo es si tiene el valor el for control y su valor no es un defined ni nulo, ¿vale? Aunque yo creo que ahora ya debería dejar esto. Porque ahora ya el problema estaba en el new genre que podía ser. ¿Vale? Entonces, si el for control tiene valor, ¿vale? Y tenemos, y su valor no o sea, su valor está definido, ¿vale? Pues entonces sí que haz la función para sacar
el botón o la función que me permita añadir un nuevo género. Vale, ahora sí, ¿vale? Aquí tendríamos los datos. Vale, fijaros lo que os decía antes de los géneros que automáticamente está controlando cuando los que están seleccionados, es decir, en nuestro caso, la peli de Alien 1 tiene solo terror, ¿vale? La otra tiene terror, acción y drama. Vale, con el control, puedo deseleccionar una y seleccionar otra, o puedo directamente arrastrar y seleccionarlas. Vale. Podríamos guardar, ¿vale? Pero algo pasa. Movilistes 83. Vamos a ver qué ha pasado. Movilistes 83. Esto es cuando sale por el catch. Vale, esto es porque sale por el catch. Puede salir siempre por el catch. Y ya le he metido donde va a ir. Y sin la otra. Aquí. Vale. Vale, entonces estaba diciendo, fijaros que sí que ha hecho el update, ¿vale? Aunque el problema lo ha tenido al salir del modal, entonces la instrucción del put sí que la hace. Y fijaros que ahora, cuando abro, los géneros que tengo, ¿vale? Son acción, drama y terror, ¿vale? Ya he cambiado la T minúscula que teníamos antes, ¿os acordáis que os lo he dicho? Ahora tendríamos acción, drama y terror, ¿vale? Si yo quiero aquí además añadir un nuevo género, por ejemplo, love, ¿vale? Aquí tendría el botón del más. Claro, es que automáticamente lo añade y me lo selecciona, ¿vale? Podríamos añadir otro. Eh, Adventure. ¿Vale? Y ahí tendríamos. Vale. Vamos a. ¿Está el error al cerrarlo? No, no hace el dismiss. Cuando... Ok. El submit debería lanzar el dismiss y no lo está lanzando. A ver si lo hago en el móvil modal. Y hago directamente cuando hace el submit. A ver, el submit. Aquí hace esto, ¿vale? Te ha venido la información, muy bien. Y además, activo nodo, punto dismiss. Dismiss. Vale, es decir, cierra el modal después de vale, hacer. Vale, entonces básicamente lo que voy a cambiar es, por ejemplo, el año. Ahora hacemos una entera de cero y la hacemos. Vale, ahora sí que lo he hecho. Ahora sí que ha salido por donde tocaba. Vale, porque no estaba hecho el dismiss del modal natural. Voy a separarlas. No sé por qué las dejé tan juntas. En el punto row. Aquí. Punto made y vale, podemos hacerle que no. Mm, eh,
El titular del todo. No, vamos a hacerlo. Eh, Vale, y el movilista aquí, vamos a hacerle que el punto móvil es un no, usado, eh, esto no es yo quería darle un poquito de... No sé, no, 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 no. Ahora, venga, vaya, estas cosas. Eh, medium. Mm, venga, para que tengamos aquí un poquito de... Vamos a ponerlo más fino. Vale. Bueno, podemos ponerle también padding al otro. Es que esto te pones a tocar mierdas y te tiras allí. Vale, solo quiero ponerle aquí al model dialog, que es el que tiene todo el modal. Vamos a hacerle un padding. Pues, vale. ¿Vale? Para que no quede todo tan apretado y eso. ¿Vale? Luego al modal le podéis dar, especificar el ancho que queréis, todo, ¿vale? Eso ya no me meto. Pero bueno, simplemente para rellenar los datos, ¿vale? Podríamos aquí rellenar. Vamos a probar que lo primero que nos haya cargado todos los datos, eso significa que todo está bien, ¿vale? Significa que todos los campos están correctos. ¿Vale? Vamos a añadir una nueva película. Para ello voy a buscar una película. Decidme una película. ¿Qué película queréis que probemos? La de A ver qué Chapi, por funciona. ejemplo, no sé. ¿Cuál? La de Chapi, por ejemplo, no sé. La del Chucky. No, no, Chapi, Chapi. Ah, Chapi, ¿eh? Chaplin. No, Chapi, Chapi. Es un robot, o si no, yo qué sé. Transforme El, mismo, ¿eh? el Chapi. No con la E, falta una E. El Chapi. Chapi. A ver, Ahí. dale enter. Ah, vale, este. Ese, sí, ese. Vale. En este caso las hemos hecho todas horizontales. Vamos a poner una que sea horizontal. Eh, esta, por ejemplo. Vale. Una imagen. Vale, entonces así podemos poner la imagen y debería previsualizarla, pero no la está cogiendo, por lo que sea. No le gusta esa imagen por algo. Ahí la tiene otro. Ahí, ahora sí. Ahora sí me gusta. Zapping. El año 2023, no sé qué año será esto.
Bueno, vamos a inventar un poco la información. Director. Arnold. Ya me metí en un jardín. Schwarzenegger. Un robot viene a salvar el mundo. Vale, el género, vamos a añadir robots. Es de comedia también. Comedy, comedy, robots, comedy, acción, un poco de drama. Vale. Votos, va a tener bueno, tenemos un 9, tenemos, sí. Vamos a poner decimales, votos, lo que sea. Vale, y ahí tendríamos la peli. ¿Vale? Si la cargamos, fijaros que efectivamente nos ha cargado todos los datos y están correctos. Bueno, vamos a actualizar. El Chapi 2 es de 2020. Arnold Schwarzenegger, vamos a dejarlo ahí. La imagen no, que me da pereza. Voy a decirle que también va a tener aventura ahora. La segunda es mejor aún que la primera. Vale, y luego. Y tendríamos aquí efectivamente el Chapi 2, ¿vale? Con toda su información. Fran, una ¿Vale? pregunta. Dime. ¿Qué has tenido que cambiar en el Movie List para que te hiciera la actualización tras cerrar el modal? Porque Voy. le doy Sí, al sí. load y tal y no lo saca. Voy. A ver, lo realmente importante, ¿vale? Es en el modal, ¿vale? En el list no me. O sea, no hace falta. Lo que he hecho, estaba probando a ver si era por eso, por lo que pasaba. Pero era porque venía aquí por el catch. Y he probado a lanzar el dismiss directamente desde aquí, pero en el catch no. Ya no estaba funcionando porque el catch ya es cuando ya ha terminado ha salido del modal. Entonces el error ha ocurrido antes. Vale. Entonces, lo que teníamos que cambiar, o lo que he tenido que cambiar sobre todo es cuando hacemos el post o hacemos el put, ¿vale? Como venimos de la función submit, el modal está aún abierto y lo que he hecho es hacer el dismiss para cerrar ese modal. Cuando haces el dismiss, pues entonces ya sí que, ¿vale? Cuando ahora lo hacemos, cambiamos a Charlie ¿vale? Ya sale del modal de manera, bueno, mira, sigue saliendo por el. Sí, o sea, a mí lo que es salirme del modal sí que me sale, lo que no me pasa es que no me actualiza automáticamente la información hasta que no refresco. Ah, Es vale, lo pues eso que... es por el Movilist, ahora te lo enseño. Vale. Eso es aquí en el Movilist, ¿vale? Cuando cierras, como está cerrando por el catch, en vez de cerrar por el den, que es donde debería estar cerrando, eh, está cerrando por el catch. Entonces, como está cerrando por el catch, he añadido el load movie y el load tenders en el catch. Entonces lo que hace es recarga, piensa que hemos actualizado una película en la API y por lo tanto en la base de datos, pero la aplicación tiene la información antigua de las películas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Decirle que vuelva a recargar las películas y los géneros porque ha cambiado la información, ¿vale? Entonces es básicamente lo que estamos Claro, pero haciendo. realmente esto pasa porque cuando haces el dismiss se piensa que está sacando un error, no se piensa que ha tenido un buen Sí, claro, resultado. esto pasa porque cuando hace el dismiss, entonces está saliendo por el catch y no por el Y no den, por que es el por donde den. debería estar. Vale. ¿Vale? Debería estar saliendo por aquí. Sí. Por eso es que, claro, por eso no me funcionaba, porque lo estaba controlando desde el den, porque pensaba que si le hacías el dismiss tú, te lo sacaba por el den, pero No, no. no sé por qué lo sacaba por el catch.
Pues eso, yo tampoco. Entonces, algo está pasando aquí. A ver si lo veo. A ver si lo hizo. Pero la cuestión es que lo que nos está haciendo es eso. Que como no Sí, sí, sale lo como he tal. probado y me funciona. Voy a verlo, a ver si lo saco. Bueno, es decir, toda la función. Bueno, mientras lo van buscando, el tema es este es el modo, voy a hacer un zap que he actualizado, por ejemplo. Vale. La cuestión es esa que es cuando nosotros hacemos el dismiss, ¿vale? Esto cierra el modal, podemos darle una razón o no, da igual, ¿vale? Pero eso debería cerrarse bien, entonces lanzar que el result viene por aquí. Pero no lo está cogiendo. Y- Pero es lo que ven dentro de la función en su. Ah, vale, para sacarlo en vez de con el dismiss, hacerlo con el close. Vale. O sea que en vez de hacer el dismiss, nos recomiendan la última versión, ahora lanzar con el close. Ah, vale, con el resulta true, bueno, se quedó. Es, no quiero que me cambian versiones y. Vale, ahora esto ya debería cerrar bien. Vamos a comprobarlo. Ahora el Chapi, cuando salga, vamos a cambiar a alguien por trayectoria. Con el close y mandándole true sí que me lo ha cogido Fran. Sí, ¿no? Sí. Ahora hacemos el save, ahora sí que salimos por donde toca. Vale, pues eso, que han cambiado cosas de versión y ya está. Vale, pero esa es un poco la idea, ¿vale? Habéis visto cómo hemos hecho primero una API, ¿vale? La API ya no la vais a tener que hacer más, ¿vale? Pero es para que, ya os dije que es para que vosotros podáis practicar ahora todo lo que creáis haciendo vuestras APIs. Luego tenemos o hemos hecho una web que conecta con esa API. Además, la hemos hecho para que trabajarais con el modal de NG Bootstrap, ¿vale? Y así trabajar desde el modal la forma de actualizar o añadir una película. En este caso la película que es el tipo de datos con el que trabajamos. La, la idea, ¿vale? Lo suyo es ver otro tipo, ¿vale? Os voy a enseñar otro tipo de formulario, ¿vale? Que es solo vamos a ver dos tipos, ¿vale? Dos tipos de trabajar con el formulario, que es directamente con otra vista, ¿vale? Entonces vamos a tendremos una vista igual para el listado de elementos, ¿vale? Lo haremos también con cards, más como hemos trabajado hasta ahora, ¿vale? Y veremos también cómo, parecido a la página de detalle que teníamos antes, pero ahora nuestra página de detalle lo que será una página que controle la carga o, bueno, la actualización o la generación de nuevas películas, ¿vale?
Entonces es un poco la idea. Vamos a ver cómo podemos hacer utilizando la misma API, ¿vale? Para así no marear, utilizando la misma base, podemos hacer otra página que genere o que cargue los datos de otra manera. ¿Vale? Será con una página, ¿vale? Como página de detalle, pero en este caso con un formulario. Haremos un formulario a la izquierda con una previsualización del elemento a la derecha, de cómo va quedando la carta. Y entonces así vemos un poco la previsualización de lo que vamos a hacer. ¿Vale? Es un poco la idea de la sesión siguiente. ¿Vale? Nos llevará un par de sesiones hacerlo. ¿Vale? En principio debería llevar ¿vale? O a lo mejor una sesión, no, una sesión no podemos hacer. Más o menos. Si no nos encantamos mucho, si no nos salen errores raros, deberíamos poder hacerlo. ¿Vale? La idea es eso para luego poder ya hacer ejercicios, es decir, ya empezar a proponer ejercicios con APIs, ¿vale? Que tengo yo subidas para hacer el CRUD completo y practicar. Entonces, practicar, practicar y practicar y un poco seguir la sinergia de lo que hacíamos en la primera evaluación, que es montar ejercicios, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando ya tengamos esa parte, haremos 2 o 3, ya veremos cuántas APIs hacemos, aprenderemos la validación de datos, ¿vale? Es decir, cuando ya sepamos hacer los formularios, ¿vale? Ya tengamos mascaditos esta parte de los formularios, el siguiente paso es trabajar con la validación de datos, es decir, estos campos que yo estoy rellenando, realmente la API me restringe, bueno, en este caso se lo hemos puesto obligatorio, pero la API me puede poner restricciones de la base de datos, me puede poner restricciones de qué datos puedo insertar, qué longitud pueden tener o qué longitudes mínimas, etcétera, etcétera. Vale, pues todo eso veremos cómo trabajarlo directamente desde el front, porque en el front al final es donde tenemos la comunicación con el usuario y le podemos decir, oye, me estás mandando un tipo de dato que es muy corto, que es muy largo, pues a lo mejor el valor, pues quiero poder que no me pongan un año que no existe. Me están poniendo una película del año 2031, no debería poder poner una película de un año que no existe. ¿Vale? Ese tipo de restricciones veremos cómo trabajarlas. Lo mismo que la puntuación. Si la puntuación es máximo 10, yo no tengo que poder poner un 11. ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que veremos después. ¿Vale? Entonces, de momento ahora, veremos otro formulario y ejercicios, un poco las próximas sesiones, formulario, ejercicios y luego ya veremos validación de datos. ¿Vale? Luego ya veremos más cosas, pero no os caliento tanto de momento a 3, 4 sesiones vista o más, pero no quiero calentar. Poco a poco vamos a ir avanzando, ¿vale? Ok. ¿Dudas de lo que hemos Vale. visto hoy, de lo que es más o menos generar un formulario, el formulario reactivo, la conexión con el objeto, ¿vale? Y enviar los datos, actualizar, insertar? No, de mi parte, no. A ver, es muy copiar y pegar, ¿eh? O sea, lo que tenéis que aprender al final son 4 conceptos. El Sí. concepto de formulario reactivo, ¿vale? Es decir, al margen de lo otro que es la lógica de modal, ¿vale? Ahí no me meto porque esa es parte de lógica de modal y no quiero entrar ahí. Porque lo que me ocupa a mí, que me importa sobre todo, ¿vale? Es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Estas semanas es esta parte, ¿vale? Que es el de generar un formulario a partir de un objeto, ¿vale? Pensar que ese formulario viene de este objeto. eh, Sus correspondientes getters para trabajar con él. Y luego, bueno, controlar el poder editar, añadir, ¿vale? Esto que llamamos a la API. Pero luego, sobre todo, esta es la parte importante también, ¿vale? Que es el form que define el formulario reactivo y luego cada uno de los inputs que va a tener su form control asociado a la variable del form group, ¿vale? Eso es lo más importante, es decir, tenemos un for group,
que corresponde al objeto, al form group. Y luego tenemos form controls que corresponden al form control. ¿Vale? Entonces, una vez tenéis eso, ya os digo que el resto es copiar y pegar. Y pegar, ¿vale? Y cuando veamos la parte de los errores, pues eso es un poco lo mismo. Simplemente aquí tendremos unas líneas más que serán el control de errores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero vamos poco a poco. ¿Vale? Entonces eso. La semana estamos al lunes, ¿no? El miércoles haremos el otro ejemplo, ¿vale? Lo haremos en la misma web. Aprovecharemos y haremos aquí otro Movies 2, ¿vale? Para hacer otro componente que, pues igual que este saca el listado así, pues el otro sacará las películas, bueno, la del otro y cogeremos algún estilo de Bootstrap por aquí. Vendremos a coger uno de estos. Por ejemplo, los álbumes, esto. ¿Vale? Cogeremos uno de estos estilos, haremos las tarjetas con ese estilo y veremos cómo añadir, editar, etcétera. ¿Vale? Vale. Vale. Venga, pues os libero ya por hoy y nos vemos el miércoles, chicos. Vale, Y pues chicas. Hasta el miércoles. Hasta miércoles. Hasta luego. Buenas noches. Ah, chao, buena nit. Hasta el miércoles. Adiós. Buenas noches. adiós. Tenía una pregunta antes de irme, Dime. una preguntita rápida. Lo que viene siendo las APIs, es que yo había oído que las APIs, cada persona como que las desarrolla de una manera distinta, pero claro, al final toda API tiene que tener algo en común, ¿no? O sea, que conecta el objeto, la base de datos, el esqueleto, por así decirlo, no es lo que nos has estado enseñando hasta ahora, ¿no? Que nos Sí. daremos cuenta que se diferenciará de otros tipos de Sí, a páginas ver, que vemos. claro, yo os he enseñado una API, también os he enseñado que tú puedes devolver la información como tú quieras, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso es el trabajar con JavaScript a pelo, ¿vale? Luego lo que pasa es que podéis trabajar también con frameworks, por ejemplo, está Nest.js, está Spring Boot, ¿sabes? Son frameworks que directamente te hacen parte del trabajo y te facilitan mucho el trabajo para montar esa API. ¿Qué pasa? Que también te generan la salida por defecto de una manera que si tú no modificas, ¿vale? Pues te la generan así. Pues a lo mejor te crean un objeto con un punto de results automáticamente, o la paginación te la hacen de una manera concreta, ¿vale? Que te dejan configurarlo, pero ellos ya por defecto te devuelven la información de un tipo. Entonces, por eso hay muchas APIs que te las encuentras muy parecidas, porque están trabajando al final con ese tipo de frameworks. Luego todo es configurable, es decir, todo lo podéis vosotros trabajar manualmente como queráis. Pero a partir de ahí, pues eso, cómo lo queréis controlar, o cómo queréis devolver la información, o cómo eso. Luego Claro, por ejemplo, cada uno es libre luego de devolverla como. Realmente por- común como tal, al final sí que suele ser la función get, que coge los elementos, suele estar en la raíz de la URL base. eh, ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, suelen haber sí, cosas, sí, sí, pero no te garantiza que todas sean iguales. claro, claro, sí. Igual Sí. que luego es complicado encontrar en APIs públicas, por ejemplo, de CRUD completo, que por eso yo os proporciono siempre en los vídeos varias y me gusta enseñaros a que la podáis hacer para que hagáis eso. Porque luego, a ver, es que es peligroso, o sea, me refiero, es peligroso porque si empiezas a dejar a la gente editar y añadir y todo lo que sea, pueden meter lo que quieran, el contenido que sea y tal, y entonces pues la gente pues, dice, voy a estar pagando un servidor o lo que sea para que me metan aquí ¿sabes? Claro, sí, 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 te entiendo, te entiendo. Vale, Entonces no es vale. lo mismo una API pública que solo coges datos, por eso las hacen falsas, es decir, sí que hacen la petición post, la petición put o tal, pero te permiten, o sea, haces la petición, pero no estás añadiendo nada real. Te devuelven el OK, te devuelven el que todo ha ido bien, un 200, ¿sabes? Pero en realidad no estás haciendo nada. Sí, una Eh, simulación. exacto. Entonces, para que puedas hacer el testeo de que puedo enviar datos, puedo actualizar datos, aunque no actualices ni envíes nada. Pero bueno, siempre está guay el que yo puedo enviar realmente, puedo actualizar realmente y borrar realmente.
¿vale? Entonces, como yo lo hago dentro de un entorno controlado que sois vosotros, pues no me importa el haceros APIs y tengo ahí los datos. Y tal. Vale, vale, muy bien. Muchas gracias, Fran. Nada, Hasta el miércoles. venga, hasta el miércoles.